vamos a ver cómo funciona la toma de decisiones en la Unión Europea, el marco legal para sus procedimientos. La toma de decisiones en la Unión Europea tendría que involucrar al derecho de la Unión Europea, que es de dos tipos, primario y derivado. Los tratados, el derecho primario, constituyen la base o las reglas fundamentales de toda la actuación de la Unión Europea. El derecho derivado, compuesto por los reglamentos, las directivas y las decisiones, nace de los principios y objetivos establecidos en los tratados. El principal método de toma de decisiones en la Unión Europea se conoce como procedimiento legislativo ordinario, antes denominado codecisión. En virtud de este procedimiento, el Parlamento Europeo, elegido directamente, debe aprobar la legislación de la Unión Europea junto con el Consejo Europeo, formado por los gobiernos de los 27 países miembros. La Comisión elabora y aplica la legislación europea. El Tratado de Lisboa amplía los ámbitos en que se utiliza el procedimiento legislativo ordinario. El Parlamento Europeo también tiene más capacidad de bloquear una propuesta si no está de acuerdo con el Consejo. ¿Cómo se toman las decisiones en la Unión Europea? El procedimiento usual de toma de decisiones en la Unión Europea fue el que ya habíamos dicho que antes se denominaba codecisión. Significa que el Parlamento Europeo, directamente elegido por todos los ciudadanos, debe aprobar la legislación de la Unión Europea junto con el Consejo de los 27 miembros. Los proyectos de legislación de la Unión Europea antes de proponer nuevas iniciativas, la Comisión debe evaluar sus posibles consecuencias económicas, sociales y ecológicas mediante las evaluaciones de impacto, que analizan las ventajas y desventajas de las posibles opciones sobre las cuales se va a tomar la decisión. La Comisión consulta también a las partes interesadas, como por ejemplo las organizaciones no gubernamentales, las autoridades locales y los representantes de la industria y la sociedad civil. Hay también grupos de expertos que asesoran sobre cuestiones técnicas. De este modo, la Comisión garantiza que las propuestas legislativas correspondan a las necesidades de los interesados para así evitar trámites innecesarios. Los ciudadanos, las empresas y las organizaciones pueden participar en el procedimiento de consulta a través de la página web de consultas públicas. Los parlamentos nacionales también pueden expresar oficialmente sus reservas si creen que es mejor tratar un asunto en una escala nacional y no llevarlo a una perspectiva europea. En cuanto a la revisión y la adopción de las decisiones tomadas por el Parlamento y el Consejo, ambos revisan las propuestas de la Comisión y proponen sus modificaciones. Si el Consejo y el Parlamento no están de acuerdo en las modificaciones, se efectúa una segunda lectura. En esa segunda lectura, el Parlamento y el Consejo pueden volver a proponer modificaciones. Otra vez, el Parlamento puede bloquear la legislación propuesta si no está de acuerdo con el Consejo. Si las dos instituciones están de acuerdo en las modificaciones, la legislación propuesta puede adoptarse y llevarse a cabo. En caso contrario, un comité de conciliación intentará buscar una solución. Tanto el Consejo como el Parlamento pueden bloquear la propuesta legislativa en la lectura final. Las sesiones del Parlamento Europeo y algunas del Consejo de la Unión pueden seguirse a través de su página web por internet en vivo. Así que la próxima vez que estén por aprobar el presupuesto o se esté llevando al Parlamento o al Consejo la ley presupuestaria o el intento de ley presupuestaria, pues podemos seguirlo por internet para tener un poco de los avances, de los resultados que se van teniendo en cuanto al acuerdo al que se va llegando para aprobar una nueva ley de presupuestos. Ahora sí, ya habiendo arrancado y sabiendo qué le concierne a quién, entremos en nuestro tema, el presupuesto de la Unión Europea. El presupuesto de la Unión es la previsión normativa y vinculante de todos los ingresos y todos los gastos de la Unión Europea en un periodo fijo, que normalmente es un año. Se elabora anualmente con el fin de ordenar y regular las cuentas públicas de la Unión para el año siguiente. Computado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre como ejercicio presupuestario natural, como el de cualquier otro país. Dado que la Unión Europea es una entidad política y jurídicamente distinta e independiente de los estados que la componen, está llamada a sí mismo a gestionar de forma autónoma e independiente los medios de ingreso, gasto y gestión financiera propios dirigidos a sostener e impulsar las políticas comunes de la Unión. Para hacer frente a sus necesidades financieras, la Unión Europea dispone de un presupuesto anual
de 141.000 millones de euros acordado para el año de 2010. Su preparación y aprobación se llevan a cabo mediante un complejo proceso legislativo de carácter especial que involucra a diversas instituciones comunitarias, entre ellas la Comisión Europea, encargada de presentar el proyecto y ejecutar el presupuesto, o el Parlamento Europeo y el Consejo, que ejercen la función presupuestaria mediante la adopción conjunta mediante la adopción conjunta de este y la supervisión y examinación de su adecuado cumplimiento. Los mecanismos jurídicos e institucionales que le dan vida sostienen y culminan los presupuestos, conforman el llamado procedimiento presupuestario. A su vez, el presupuesto anual debe fijarse dentro de los límites acordados en un marco financiero plurianual previamente establecido para un periodo no inferior a 5 años, actualmente es de 7 años. Si bien se ha ido aumentando a lo largo del tiempo, actualmente este límite ha quedado fijado para el periodo 2007-2013 en el 1,23%, 1% del PIB de la Unión, unos 862.000 millones de euros más o menos. Ahora hablemos del procedimiento presupuestario, el presupuesto como el procedimiento que se tiene que llevar a cabo. El procedimiento presupuestario, tal como quedó configurado tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en el 2009, comienza el 1 de septiembre y culmina el 31 de diciembre de cada ejercicio presupuestario, esto es decir, de cada año. Sin embargo, el primer paso en este sentido se lleva a cabo mucho tiempo antes, cuando a finales de junio las instituciones, órganos y organismos de la Unión remiten a la Comisión Europea una estimación general de los gastos e ingresos previstos para el siguiente ejercicio. De acuerdo con sus procedimientos internos, en base a dichas estimaciones consolidadas por las de sus propios servicios, la Comisión elabora diversos borradores y define un anteproyecto bajo la responsabilidad del comisario de presupuestos. Este será el que va a velar por el presupuesto. Previas las consultas adecuadas, el Consejo de Comisarios tendrá el presupuesto en sus manos. Si éste lo aprueba, el texto deviene en el proyecto presupuestario. Esta fase del proceso debe concluir antes del 1 de septiembre, fecha en que el proyecto se remite al Parlamento Europeo y al Consejo y da comienzo el procedimiento presupuestario, el procedimiento de aprobación, al cual ya habíamos mencionado, que tendrían que estar de acuerdo tanto el Parlamento y la Comisión, y que el Parlamento podría echarlo para atrás. En dado caso tendrían que llegar a un acuerdo en las modificaciones para que éste pudiera ser aprobado antes de la fecha límite. Ahora tendríamos que hablar de los ingresos, de cómo llega el dinero para el presupuesto. En cuanto a los recursos propios, la Unión Europea se nutre de los recursos que le transfieren los Estados miembros y que le corresponden por derecho, está legislado. Es lo que se denomina recursos propios. Los recursos propios de la Unión Europea tienen básicamente 4 orígenes. Exacciones agrícolas, impuestos sobre las importaciones de productos agrícolas, suponen entre el 1% y el 2% de los ingresos de la Unión. Derechos de aduanas, el arancel común para los productos importados de países terceros, supone aproximadamente el 10% de los ingresos de la Unión Europea. Una cuota sobre el IVA, o sea, los Estados miembros realizan aportaciones al presupuesto de la Unión por valor de un porcentaje uniforme sobre la base del impuesto al valor añadido, que supone cerca del 15% de los ingresos de la Unión Europea, y una cuota en relación con el PIB. Las necesidades financieras restantes que corresponden a esto para cubrir los presupuestos se cubren mediante aportaciones de los 27 estados en función de su Producto Interior Bruto. Esta parte es la más grande y supone cerca del 75% de los ingresos de la Unión. Hay otros recursos de carácter testimonial, ya que suponen solo un 1% del ingreso de la Unión, como son las multas impuestas por la Comisión Europea o el excedente impositivo, si lo hay, del año anterior. Pero en sí, básicamente, lo más importante sería a la hora que se agrega una parte del IVA de cada país que está dedicado a la Unión Europea y las aportaciones que tienen que hacer conforme a su PIB cada país a la Unión Europea.